Hola, bien, vamos a seguir con la poesía de Lorca, con el romancero gitano, tratando ahora la temática, los temas. Entonces, como hemos visto en su teatro, el gran tema lorquiano por excelencia es el tema de la frustración humana. Así lo hemos visto en las tres obras de teatro que os comenté. Pero es que este tema también gira alrededor de todo el romancero gitano. Podemos ir viendo ejemplos en multitud de romances. Lo mejor cuando comentéis la temática es siempre ejemplificar, ir centrando con algún romance, incluso citar versos donde veamos esto. Entonces, esta frustración humana que se vive como la imposibilidad del amor y la dificultad de la felicidad, de que el ser humano sea feliz, y como eso se estrella pues, con una serie de convenciones sociales por las cuales el ser humano llega a esta frustración. Veamos cómo, por ejemplo, se ve en el romance de la luna. En este romance, fijaos cómo representa que ese niño que avisa a la luna, que le dice huye luna, luna, si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos, pues vemos que este niño, que es la inocencia, está avisando a la luna, pero al final el que va a morir va a ser el niño. Por tanto, fijamos, ya vemos aquí el tema ¿no? de esa realización no cumplida. Pero lo vemos, por ejemplo, también en el tema que está en Preciosa y el aire, en el romance de Preciosa y el aire, su luna de pergamino preciosa tocando viene, veis esta metáfora, porque viene como tocando un pandero, esta gitana, viene, resulta que será perseguida por el aire y que le avisará de alguna manera el narrador, preciosa, corre preciosa, que te coge el viento verde. Entonces este viento, que fijaos que dice el viento hombrón la persigue con una espada caliente, aquí hay como un erotismo masculino representado en este viento que persigue a Preciosa. Os digo que va a acabar en frustración porque ese viento no va a poder alcanzarla. Y fijaos cómo dice, y mientras cuenta llorando su aventura a aquella gente en las tejas de pizarra, el viento furioso muerde. Es decir, que vemos aquí el deseo sexual insatisfecho, que lleva a la frustración, porque acaba con este verso, el viento furioso muerde. Es decir, que está allí insatisfecho, no ha podido llevar a cabo esta realización sexual. Pero también lo vemos, por ejemplo, en el romance Sonámbulo, donde este contrabandista que viene herido quiere ver a su amada, pero esa amada que le ha estado esperando ahora es verde viento, verde pelo, fijaos, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Es decir, cuando este novio o este amante va a buscarla porque viene herido, perseguido por la Guardia Civil, este contrabandista llega y encuentra que su amada ya ha muerto porque se ha suicidado y por eso va diciendo verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Ella ya está con ojos de fría plata, es decir, que está muerta. Por lo tanto, otra vez la imposibilidad de que se junten. Entonces, volvemos aquí a tener el tema de la frustración humana. O en el romance de la pena negra, que fijaos, donde ella, también la gitana, está ahogada en su soledad, ¿no? Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Fijaos que este personaje también lo que lleva es una frustración humana, el deseo de libertad, pero que esa libertad, ese caballo que se desboca, va a acabar en la muerte, en el mar, ¿no? Que simboliza la muerte. Por lo tanto, fijaos cómo vamos viendo en una serie de romances cómo serían las fantasías de libertad del ser humano, de amor, pues se vuelcan con ese deseo sexual reprimido y que muchas veces acaba con la muerte. El ser humano como que está condenado trágicamente a desaparecer y que tiene un destino trágico contra el cual no puede luchar. Fijaos que esto también, por ejemplo, lo vemos en el romance de la monja gitana. Aquí, fijaos que es
es una monja que está encerrada, por tanto ya el tema de la represión en un convento, que está mirando a través de la celosía, pero hay un silencio de cal y mirto, es decir, que ella está apresada por ese silencio del convento, pero mientras mira por la celosía empieza a imaginar, dice, al mirar nubes y montes en las yertas lejanías, se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa. Oh, qué llanura empinada, con 20 soles arriba, qué ríos puestos de pie, vislumbra su fantasía. Es decir, que ella imagina esa fantasía del mundo exterior, pero fijaos cómo prosigue, pero sigue con sus flores. Pero estas flores son falsas porque son las flores que está tejiendo en su bordado. Mientras que de pie en la brisa, la luz juega el ajedrez alto de la celosía. Es decir, que la celosía son los barrotes. Es decir, que otra vez tenemos aquí la represión, la frustración humana. Bien, otro tema también sería el deseo sexual. Siempre vemos esta sexualidad reprimida, como encarna bien el propio Lorca, que sabéis que tenía este deseo sexual reprimido por su homosexualidad que jamás, dijéramos, pudo tener una realización porque choca contra ese mundo social represor. Entonces es como las leyes sociales que reprimen este instinto, esta fuerza natural. Lo vemos, por ejemplo, en La casada infiel, donde vemos aquí un tema de adulterio. La casada infiel, que fijaos que dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Claro, son unas relaciones adúlteras. Él se la lleva al río, el río como también símbolo de esta connotación sexual, pero resulta que ella estaba casada. Entonces, de nuevo tenemos aquí, ¿veis?, el no poder realizar, ¿no?, esos amores. Y aquí fijaos cómo todo este romance se carga de mucha sexualidad, que yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. ¿Veis también representación sexual? Aquella noche corrí el mejor de los caminos. Es una manera sutil de estar hablando de una relación claramente sexual, además adúltera. O también lo vemos en el romance de Tamar y Amón, que es una relación entre hermanos y es incesto. Entonces también como tema podemos poner pues, el erotismo que está en muchísimos poemas, incluso erotismo homosexual, encontramos en San Miguel, en el romance de San Miguel, donde se habla de esos muchachos que se están bañando en el río. Se trata de un erotismo carnal, sexual, pero que siempre se enfrenta, dijésemos, con la frustración, el dolor, la culpa, la sociedad represora, la soledad, la marginación. Todos estos son grandes temas que están en el romancero. Vamos a ver otro tema fundamental, que es el tema de los gitanos. Fijaos que estamos ante un romancero gitano. Entonces, gitano, porque el gitano es la representación clara del conflicto entre instinto y sociedad, entre primitivismo y civilización, o entre libertad y norma. Pero claro, ¿qué pasa? Que este gitano, si representa el instinto, se representa la fuerza natural que va a luchar contra la norma, resulta que va a encontrar la muerte como castigo, la muerte como destino colectivo de todo un pueblo, como consecuencia del código del honor gitano, o como consecuencia de la frustración amorosa. El gitano de Lorca no es un personaje folclórico, él dice esto, no es un libro anti-folclórico, sino que es el prototipo del hombre libre. Representa la libertad. ¿Por qué? Porque los gitanos son para Lorca la raza de la libertad, la raza que conserva el primitivismo original, el más auténtico, el más puro. Claro, esto se convierte, dijéramos, en el mito del imposible, del deseo imposible, porque esa libertad va a estallar contra la presión social, contra el mundo burocrático que está representado en la Guardia Civil. Fijaos que los personajes del Guardia Civil
lo que está aquí representando es la autoridad, la represión que siempre persigue al gitano. Es una raza nómada y es una raza perseguida siempre. Fijaos que la mayoría de los protagonistas del romancero son gitanos y gitanas, que encarnan esta pena andaluza, pero también esta raza marginada. Fijaos que como esta referencia a los gitanos, para que vayáis señalando cómo está en los versos de Lorca, pues por ejemplo, en el romance de la Luna, Luna, dice: huye luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Aquí el gitano que está representando es la muerte, pero luego dice: cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. También es la advertencia, la premonición, y cuando lleguen los gitanos encontrarán al niño muerto. Y fijaos como luego dice: por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, siempre como la alusión a la piel de los gitanos, a la piel morena, relacionada con el bronce. Y el sueño, porque siempre es como esa sensación de personajes un poco de sueño, oníricos. Y fijaos cuando dice: dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. Es decir, los gitanos siempre es la raza perseguida, y aquí lo que han encontrado es al niño muerto dentro de la fragua. Entonces el lamento, por eso dice cómo canta la zumaya, ¿no? Los ais, los lamentos de la raza gitana, siempre con este estigma de la muerte. Fijaos en Preciosa y el aire, cuando dice: y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Preciosa es una gitana perseguida por este sátiro, ¿no? por el aire, que quiere establecer relaciones sexuales con ella. En Reyerta, claramente, fijaos que tenemos nombres de gitanos: Soledad Montoya, Juan Antonio el de Montilla, son personajes, muchos casos bailaoras, toreros que existían en la realidad. Y aquí, fijaos, Juan Antonio el de Montilla rueda muerto a la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Entonces, fijaos cómo aquí lo que tenemos es una reyerta, es una disputa entre gitanos que sacan las navajas y se matan. Y entonces aparece el guardia civil, el juez con guardia civil por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores caliente cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. ¿Veis aquí? La tarde loca de higueras, ¿no? Las personificaciones tan hiperbólicas que tiene Lorca para hablar de estas tragedias que persiguen a los gitanos. ¿Veis? Y siempre aparece la figura del guardia civil, ¿no? Como el orden, la autoridad. Por lo tanto, aquí tenemos una pelea que es brutal, irracional, violenta, entonces siempre relacionados también con ese mundo violento, ¿no? de las navajas, de los metales. También fijaos en el romance Sonámbulo, ella también es una gitana, cuando dice: verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Fijaos, aquí es la luna la que es gitana, la luna gitana. Pero ella también lo es, ¿no? Ella antes tenía cara fresca, negro pelo en esta verde baranda, cuando estaba viva. Tenía el negro pelo. Entonces, fijaos el tema del negro, de color negro, y de la pena de los gitanos siempre muy, muy asociado. Fijaos, la monja gitana. Entonces, esta monja también es una monja gitana, la que está ahí, ¿no? Como asfixiada en ese convento. Y en el romance de la pena negra tenemos que la protagonista es Soledad Montoya, que era una bailaora, una gitana que existió en la realidad, sobre la cual se basa Lorca, y que representa la pena también de los gitanos, ¿no? Soledad, el propio nombre, ya encarna cómo este personaje va buscando su libertad, pero va a ser un caballo que se desboca y al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas.
Este caballo que se desboca es el instinto primitivo, natural, que va a ser encontrado por el mar, tragado por el mar, y el mar aquí es la muerte, es también la represión. Por tanto, fijaos cómo el tema de los gitanos realmente es el gran tema, por eso se llama romancero gitano, como un homenaje a esta raza marginada. Fijaos cómo Lorca siempre se fija en estos seres marginales, reprimidos, ¿no? El gitano va a ser el romancero gitano, pero va a ser, el negro va a ser los negros en Poeta en Nueva York. Cuando vaya a Nueva York va a ver que allí la raza marginada y perseguida serán los negros. Es un auténtico canto a esta raza. Pero en su teatro va a ser la mujer. Es la mujer aquí, el ser marginado que busca su realización o su amor o su maternidad y siempre resulta imposible. También van a ser los niños. Lorca tenía gran solidaridad por los niños, por eso el romance de la luna luna es como la muerte de la infancia. Cuando muere un niño está representando la muerte de la infancia. Fijaos cómo siempre él es un personaje solidario con una persona, solidaria con siempre estos seres marginales y oprimidos, sea el gitano, sea el negro, sea la mujer, sea el niño. Por tanto, esta solidaridad, esta bondad de Lorca siempre con estos seres, porque él encarnó también un ser reprimido por su sensibilidad y por su homosexualidad. Entonces, por eso siempre se relaciona con estos personajes. Otro gran tema del romancero es el amor. No podemos dejar hacer referencia al amor. Por ejemplo, bien lo dice en sus sonetos de amor oscuro. Siempre es un amor que no puede tener realización material. Por lo tanto, en forma de frustración y unido a la muerte. Así está en poemas como Reyerta, que seguramente esta Reyerta sería una causa por amor, muerto de amor, Martirio de Santa Olalla, donde el amor de la joven Olalla por Dios provoca su martirio y su ejecución. Y Lorca podemos entender que vive el amor como en dos vertientes, la meramente sexual, como en La casada infiel, veis que es una relación sexual, o bien quizá la espiritual, como el romance sonámbulo, porque fijaos que es aquí este carabinero, este contrabandista, busca a esa mujer, a esa novia de la que está enamorado y no queda más que en una relación, podemos decir espiritual, porque no tiene lugar. Entonces el amor también como fuerza destructora que arrasa a los amantes, a su vorágine, porque fijaos que en Bodas de Sangre se ve clarísimamente cuando aparece el antiguo novio para romper esa ligación que es convencional, porque ella ya está casada, está en las bodas, y en cambio el novio viene pues como a raptarla, ¿no? Se van los dos y se fugan, pero esto va a ser abocado en la muerte, ¿no? Es algo fatídico que les persigue. Otro gran tema es la esterilidad. Fijaos, el tema de su poesía está en su poesía y está en su teatro. Lo vemos en Yerma, que es una mujer amargada porque no puede realizar sus ansias de maternidad, pero también lo vemos en este amor homosexual que va a ser maldito porque es socialmente rechazado y anula también la posibilidad de engendrar hijos. Entonces, fijaos, este es también el tema de la esterilidad, relacionado a cómo que ese amor no puede tener fruto, no puede tener descendencia, estéril, por tanto. Bien, la muerte. La muerte es tema que está en todo su teatro, pero también está en su poesía. Está presente siempre porque es la visión del sino dramático del ser humano. Se dice que nuestro poeta tenía miedo a la muerte, mucho miedo a la muerte. Él mismo encarna en su vida este miedo porque murió muy joven, lo asesinaron, sabéis que lo fusilaron, lo asesinaron, y parece que él encarna ya este miedo a la muerte que realmente le va a llegar también en su vida, ¿no? La muerte está siempre rodeada de misterio, de angustia. Así lo tenemos en Muerte de Toñito el Camborio o en el romance de la Guardia Civil. Podemos constatar que va más allá de la temática gitana y que tanta violencia concluirá en la muerte colectiva, ¿no? En la destrucción colectiva de toda una raza, o en este caso de una ciudad que es arrasada toda por la muerte.
Por ejemplo, lo veremos cuando hagamos los símbolos, ahí en el romance de la luna, veremos sobre todo esta muerte porque la luna es la que está simbolizando la muerte. La luna es, por ejemplo, la que va a llevarse al niño y es la que va, pues, a matarlo, ¿no? Entonces, la luna es siempre como el presagio trágico que va a simbolizar la muerte. Otro gran tema es el romance del romancero, es la pena. La pena se dice que es como el tema también transversal en todo el romancero. También es como el romancero también de la pena negra. Fijaos, es pena y pena negra. Aplicar este adjetivo negra a pena no solo crea una hipérbole, sino que, fijaos, es como una gran metáfora, porque él habla que no es la pena, por ejemplo, de Soledad Montoya, sino que dice, pena de los gitanos. Es decir, todos los gitanos se encarnan. Esta pena es la pena de la Andalucía amarga, de la Andalucía del cante hondo, que lleva esa pena en su esencia. Dice el tema que para el poeta era el único del romancero era la pena. Pena por el amor vivido como pasión trágica, pena por las injusticias, pena por las muertes violentas, por la soledad, por la injusticia social contra los gitanos, pena que Lorca ve como la esencia de esa Andalucía más espiritual que real que nos recrea en todo el poemario. Entonces, si analizamos la pena de un grupo muy determinado de seres humanos, que son los gitanos, y con los que el poeta hemos dicho que por circunstancias personales se identifica, pues vemos cómo él los idealiza. Porque Lorca reflexiona sobre la vida del ser humano, cualquier ser humano, ya no es el gitano, sino que el gitano lo que está encarnado es cualquier ser humano, que arrastra, es la esencia del humano, y por tanto es también la pena del ser humano. El homosexual en aquella época, como el gitano, estaba condenado a la clandestinidad, a la marginalidad, a la ocultación, al dolor, y por tanto a arrastrar esa pena. Bien, también lo vemos así claramente en los sonetos del amor oscuro. Entonces vamos a recitar el romance de la pena negra, porque claro, si hablamos de este tema, fijaos, no podemos dejar de citar este romance. Iré recitando romances en algunos momentos de otras exposiciones, por aquí creo que encaja bien el romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía ya estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh pena de cauce oculto y madrugada remota. Fijaos cómo este romance se cierra con estas exclamaciones retóricas: oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Por lo tanto, está como hablando a la pena. Aquí la pena es un personaje, es el personaje del romance, en forma de personificación, ¿no? La pena de los gitanos, limpia y siempre sola. Pena de cauce oculto, ¿veis? Por donde transcurre por senderos ocultos y madrugada remota. Entonces, fijaos cómo aquí es el romance de una mujer, Soledad Montoya, fijaos ya en el nombre Soledad, que sale como buscando
buscando algo, buscando su libertad, su amor, su realización personal. Aquí vemos que es un poema que combina la narración, las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Fijaos cómo se empieza con esta metáfora. Los gallos al despertar que están cavando, rasgan, porque con su sonido están haciendo que aparezca el alba. Y por ese momento oscuro baja Soledad Montoya. Ella es una gitana, fijaos, cobre amarillo su carne. Aquí los metales, cobre amarillo, pero también la piel del gitano. Huele a caballo y a sombra. El caballo como esta fuerza instintiva, ¿no? de libertad. Ella tiene este deseo de libertad. Yunques ahumados sus pechos. ¿Veis como yunques, otra vez el metal, para describir sus pechos que gimen canciones redondas? Es la personificación del cuerpo y de la naturaleza. Entonces, a partir de aquí se inicia, que sería como otra segunda parte del romance, se inicia un diálogo entre una voz poética, un narrador, que le habla a Soledad y ella que le va contestando, que sería como la segunda parte del romance. Se establece un diálogo, Soledad, por quien preguntas, y ella le contesta, pregunte por quien pregunte, dime a ti qué se te importa. Entonces se establece este diálogo, pero este narrador, esta voz poética le va contestando que cuidado, cuidado porque ella es el instinto y puede ser que al fin encuentre la mar y se lo traguen las olas. Por lo tanto, le está recordando que ella puede acabar mal. Y efectivamente, la tercera parte del romance, cuando dice por abajo canta el río, la personificación del río, y la pena de los gitanos, es como si esta gitana hubiera encontrado la muerte. Por eso dice, y deja tu corazón en paz. Limpia tu pena, pero esa pena parece que va a abocarse a algo negativo. Ella, por tanto, está simbolizando la pena de todos los gitanos. Aquí el caballo que se desboca, que al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. Entonces, todas estas exclamaciones retóricas del poema, oh pena de los gitanos, soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa, lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca, qué pena tan grande, veis también esta hipérbole, pena tan grande. Y estos ais que oímos, ay mis muslos de amapola, ay mis camisas de hilo, estos ais, que enlaza también con el folclore y con el cante hondo, ¿no? Con el cante flamenco. Por lo tanto, fijaos cómo simboliza muy bien todo este tema que está en el romancero. Bien, y por tanto ya para concluir otro tema es la religión. Lorca tiene un sentimiento religioso, pero no entendido a la manera tradicional, sino más bien en cuanto a la esencia del cristianismo, que sería el amor. Para él sería el amor, la solidaridad con el necesitado, la ayuda al prójimo. Entonces, por ejemplo, Lorca en su poema, en su romance San Miguel, que representa Granada, está como deslizando una crítica social a una religiosidad exterior, ¿no? Es decir, los santos que van adornados y las procesiones con todo este lujo, pero él no quiere esa religiosidad entendida como lujo, sino más bien entendida, os digo, como amor al prójimo. Por ejemplo, en la monja gitana, en la monja que está prisionera en ese convento, claro, si esto es el cristianismo, llevar a encerrar, pues no quiere esto entendido como represión sexual o como falta de libertad, sino lo quiere entendido como el Dios libre, como idea de libertad también, como decía Antonio Machado en La Saeta, que no es ese el Cristo que quiere, no es el del Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Pues este sería también para Lorca el entendido como libertad y como amor, no como represión, no como nada más que ese amor, a los santos y el lujo de ese cristianismo que él considera falso. Por lo tanto, fijaos que yo creo que hemos ido diciendo bien toda esta temática que es en el romancero, y entonces en el próximo vídeo veremos los símbolos, cómo todos estos temas él los encarna a través de unos símbolos, de todo el universo mítico lorquiano, que es el que analizaremos en el siguiente vídeo.